Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 3 del mes de agosto del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 30, versículo 1 en adelante. Job lamenta su desdicha actual. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra, y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió, y por esto se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se volvieron sobre mi calamidad, se han vuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como viento, mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, y la noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica, él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada, a todo viviente, mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare? ¿No lloraré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Hermanos, aquí Job lamenta su condición actual. Habla de todas las personas cómo llegan a burlarse de él, personas que tenían un estatus más bajo que el de él y llegan a burlarse, y eso es lo que él lamenta, pues que todos, en lugar de apoyarle, en lugar de tenderle la mano, ellos llegan a burlarse, a afligirlo más de la situación por la cual está pasando. Hermanos, hay situaciones en la vida en las cuales podemos estar en situaciones realmente difíciles y son pocos los que tienden la mano, son pocos los que ayudan. Los demás, pues lo dijimos anteriormente en su momento, pueden aplicarnos el que algún pecado estamos cometiendo. Por esa razón, la situación en la cual estamos. O sea, son las consecuencias de nuestros errores. Eso es lo primero que muchos recalcan sobre lo que sucede malo en nuestras vidas. Sin embargo, recordemos que Job es Satanás, con el permiso de Dios, quien está atacando y tratando de destruir prácticamente la integridad de Job, de destruir el buen pensamiento, el buen sentimiento que Job tiene hacia Dios. Y eso es lo que le está realmente pasando. No es producto de sus acciones, no es producto de su pecado, no es producto de consecuencia de nada. Simple y sencillamente es un permiso que Dios dio
para que le pudieran hacer todo ese mal a Job, para ver si él en su momento negaba la existencia de Dios, negaba la justicia de Dios. Pero igual en nuestra vida habrán cosas que pasan, nos intentarán hacer que nos defraudemos del Evangelio, que nos defraudemos de la palabra de Dios, que desistamos de asistir a la iglesia, que desistamos de congregarnos. Hay cosas y personas en la vida que van a buscar desanimarnos, pero nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Dios. En su momento Job dice que su Redentor vive. Entonces, si Job en la situación en la que está, él aún sigue confiando en Dios, sigue creyendo en Él, y Job siempre ha defendido su integridad. Entonces, de igual manera nosotros seguimos confiando en que Dios está allí, en que su misericordia es nueva, se renueva cada mañana. No importa los errores que cometamos, somos seres humanos y siempre vamos a cometer errores. No estamos exentos de no equivocarnos. Pero la misericordia de Dios está ahí todos los días, dice la palabra, que se renueva. Entonces, todos los días está el vaso lleno de misericordia de Dios para con nosotros. Por ende, siempre podemos llegar a ese trono de la gracia, suplicando ese perdón, clamando por ese perdón para poder tener paz para con Dios. Dios, lo que le importa es que nosotros lleguemos a su presencia, que hablemos, razonemos, que confesemos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar. El problema está cuando nosotros no aceptamos que estamos cometiendo un error y queremos mantenernos en aquel error sin confesarlo. Dios nos conoce y Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce al ser humano perfectamente, que no hay nada oculto para Él. Así que confiadamente lleguemos al trono de la gracia. Dios, en ese momento más difícil que podamos estar pasando, Dios nos sostiene de su mano. Por ese camino que vamos, difícil, duro, Dios nos sigue sosteniendo y está preparando esa bendición para que cuando terminemos de pasar por ese desierto, Él nos está esperando, nos espera la bendición de Dios. Hermanos, confianza, fuerza y adelante. Dios sigue estando con nosotros, con cada uno de nosotros. Dios sigue pendiente de nuestra vida. Así que confiemos y esperemos en la misericordia de Dios y saldremos adelante. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.